La revolución industrial comenzó en Inglaterra a finales del siglo XVIII, fortaleciendo la economía británica hasta el punto de convertirla en el país más poderoso del mundo, pasando de tener un imperio colonial modesto a finales del siglo XVIII hasta convertirse en el segundo imperio más grande de la historia, llegando a controlar más del 25% del planeta a principios del siglo XX. Pero, ¿por qué la revolución industrial comenzó en Inglaterra y no en cualquier otro país del mundo? Esto se debe a varios factores. En primer lugar, el parlamentarismo. En el siglo XVII, durante la Revolución Inglesa, al rey inglés le habían cortado la cabeza. ¡Uy! Desde entonces habían instaurado una monarquía parlamentaria, en la que el rey no tenía el poder absoluto, sino que la burguesía podía participar activamente en la política a través del parlamento. De esta forma se consiguió que las leyes no beneficiaran únicamente a la nobleza tradicional, sino que beneficiaran también a la nobleza más emprendedora y a los burgueses que buscaban ganar dinero, mucho dinero. Tener un imperio colonial también favoreció la industrialización, ya que los británicos podían obtener las materias primas que necesitaban y que no existían en sus islas, y podían conseguirlas de cualquier lugar del mundo. El desarrollo del liberalismo económico también ayudó, gracias a la labor de Adam Smith y David Ricardo, que con sus trabajos sentaron las bases del capitalismo, favoreciendo que se abandonase la rígida legislación del antiguo régimen y que se adoptasen medidas económicas a favor del libre mercado. Y por supuesto, fue fundamental la abundancia de ríos y carbón en Inglaterra. Si todo lo anterior hubiese sucedido en España, nunca hubiéramos tenido una revolución industrial en condiciones, porque no tenemos ríos anchos y caudalosos por todo el país, y nuestro carbón era escaso y de baja calidad. Todo comenzó con la revolución agraria. Desde finales del siglo XVIII, los grandes propietarios de tierras, principalmente burgueses y nobles, comenzaron a aprobar leyes en el Parlamento para privatizar las tierras comunales. Son las llamadas leyes de cercamiento, ya que las tierras comunales, tras ser vendidas, comenzaron a ser rodeadas con cercas de madera o piedra. Solo podían comprar las tierras quienes tenían dinero, y estos eran, obviamente, los nobles y los burgueses. Y una vez que las tuvieron en su poder, comenzaron a realizar mejoras. Sustituyeron el sistema de rotación trienal, de origen medieval, por uno más eficiente, el cuatrienal o sistema Norfolk, en el que plantaban alternativamente cereales, nabos, cebada y el último año trébol. De esta manera la tierra nunca estaba sin cultivar, y al cuarto año el trébol ayudaba a recuperar los niveles de nitrógeno de la tierra, y los animales podían pastar, abonando el campo con sus excrementos, devolviendo así la fertilidad al campo. También se mejoraron los sistemas de riego y se popularizaron nuevos cultivos que venían de América y que se convirtieron en alimentos fundamentales en Europa, como el maíz o la patata. Para que entendamos la importancia de la patata, os voy a enseñar una cosa. Este es el consumo anual de patata en España por persona, pero este es el consumo de Gran Bretaña, el de Ucrania o el de Bielorrusia. Y comenzaron a introducirse innovaciones técnicas que hacían más rápido y barato el trabajo agrario, como el arado Rotherham, que era más fácil y rápido de usar que los arados tradicionales, o la sembradora de Jethro Tull, que tenía rejas para hacer el surco, dejaba caer las semillas y las cubría con un rastrillo. Todo esto sin pararse y en línea recta. Pero a partir de entonces, las innovaciones agrarias no cesaron. Comenzaron a construirse cosechadoras de tracción animal, trilladoras de tracción animal, y cuando se inventó la máquina de vapor, tractores a vapor, trilladoras a vapor y por último, máquinas movidas con gasolina, que cada vez eran más rápidas y permitían hacer más trabajo en menos tiempo. Hasta que llegamos a la actualidad, donde tenemos inventos del demonio que son capaces de hacer en unas cuantas horas y a una velocidad increíble el mismo trabajo para el que hace 300 años hacían falta decenas de personas durante semanas. Todo ello permitió obtener más alimentos y a un precio menor, lo que hizo que la población aumentase y que se produjese de forma paralela la revolución demográfica.
Según la teoría de la transición demográfica, hasta entonces la población se había encontrado en el régimen antiguo, caracterizado por una alta natalidad y una alta mortalidad. La mortalidad tenía picos causados por guerras, hambrunas o epidemias, por lo que la población crecía muy lentamente. Con la mejora en la alimentación, la población estaba más sana, así que le afectaban menos las enfermedades, y en paralelo se lograron grandes avances como las primeras vacunas o la mejora de las condiciones higiénicas en las ciudades, con lo que la mortalidad cayó, mientras que la natalidad se mantuvo muy alta. Con la natalidad a todo tren y la mortalidad cayendo, la población comenzó a crecer mucho, y cuando digo mucho, me refiero a mucho. Tiempo después, al darse cuenta de que tener 6 hijos y que sobrevivieran todos era una locura, la natalidad comenzó a caer. Es la segunda fase de la transición demográfica, hasta que se llegó al régimen moderno, en el que la natalidad y la mortalidad se mantienen bajas, naciendo pocos niños pero muriendo poca gente, con lo que la población vuelve a crecer a un ritmo lento. Pero volvamos al siglo XVIII, porque fue James Watt quien patentó su máquina de vapor en 1776. Watt no inventó la máquina de vapor como tal, ya que hay fuentes que dicen que en la antigua Grecia se había inventado una, y en la propia época de Watt existía la máquina de vapor de Newcomen, que era tremendamente ineficiente, y solo lograba moverse de arriba abajo. El logro de Watt fue crear una máquina de vapor realmente eficiente, y desarrollar el sistema de biela-manivela, lo que permitía transformar el movimiento lineal de arriba abajo en un movimiento circular, y mediante cilindros o poleas transportarlo a otras máquinas. Espera, que no has entendido nada, ¿verdad? No te preocupes, te lo explico. La máquina de vapor funciona hirviendo agua. Entonces el vapor empuja arriba y abajo un pistón, en un movimiento lineal que solo sirve para algunas cosas, como bombear agua o, yo qué sé, aplastar cosas. Pero Watt implementa el sistema de biela-manivela. De esta forma conecta el pistón con una manivela alargada, que a su vez conecta a una biela que gira alrededor de un cilindro, haciendo girar el cilindro sobre sí mismo. Y una vez que gira, al cilindro se le pueden conectar ruedas que muevan poleas y multiplicar así el movimiento por toda la fábrica, logrando conectar decenas de máquinas que se ponen a producir a la vez, ganando así más dinero. La máquina de vapor no funcionaba con carbón vegetal. Bueno, a ver, por poder podía funcionar, pero no de manera óptima, ya que el carbón vegetal tiene poco poder calorífico, es decir, calienta poco. Como obtenía la máxima potencia era con el carbón mineral, y en Inglaterra tenían la suerte de tener mucho y de muy buena calidad. Tradicionalmente, en Europa, la ropa se había tejido con lino y con lana, pero el algodón, que se cultivaba en América del Norte y en India, controladas por Gran Bretaña, era más fácil de hilar y tejer. Aprovechando la producción de sus colonias, en Gran Bretaña comenzaron a aumentar la producción de tejidos de algodón y a introducir mejoras técnicas. La primera fue la lanzadera volante de Kay, que tiene un nombre muy perrón, y quizás te imagines algo así, pero no. Simplemente era esto. La lanzadera era la pieza que contenía la bobina y que había que pasar detrás de la urdimbre continuamente. Como veis aquí, era un proceso lento y los tejidos solo podían ser tan anchos como los brazos, porque si no, no se llegaba a cogerla. Kay inventó un sistema con el que solo tirando de un mango de madera conectado con cuerdas, la lanzadera se movía de un lado a otro, permitiendo hacer los tejidos más anchos y más rápido. A continuación se inventó la hiladora Jenny, que permitía sustituir el hilado tradicional, lento y laborioso, y de bobina en bobina, por una máquina que hilaba decenas de bobinas a la vez. Pero fue la invención del telar mecánico el culmen de la mecanización, al conectar por primera vez una máquina textil a una máquina de vapor, lo que aumentó su rapidez hasta límites insospechados. Y la máquina de vapor se adaptó a todas las industrias existentes, permitiendo fabricar cada vez más rápido y más barato. Hasta entonces, la producción de manufacturas había funcionado mediante células de producción familiares. Los campesinos, en sus ratos libres, hilaban bobinas, tejían o cosían zapatos, y de vez en cuando pasaba un señor en su carro que recogía los productos y les pagaba. Esto hacía que, dependiendo de la habilidad de cada uno, hubiera productos mejores y peores. Pero con la introducción de las grandes máquinas, la producción pasó a concentrarse en grandes fábricas. Las máquinas se concentraban y los trabajadores se desplazaban hasta allí, mecanizando y estandarizando la producción,
lo que les permitía ganar más dinero. Pero para fabricar máquinas y que durasen mucho, cada vez hacía falta más hierro y de mayor calidad. La producción aumentó cuando en los altos hornos comenzó a usarse el carbón mineral en lugar del vegetal, ya que al tener mayor poder calorífico permitía construir hornos más grandes, abaratando la producción de hierro. A continuación se inventó el pudelado, que consistía en la eliminación de impurezas como el carbono o el azufre, y permitió hacer hierro dulce, más puro y resistente. El abaratamiento y la mejora en la calidad del hierro permitió que se empezara a utilizar para construir edificios, levantándose los primeros puentes de hierro y usándose como estructura para las nuevas fábricas, que necesitaban amplios espacios que solo podían conseguirse con estructuras de hierro. También se inventó el laminado. Hasta entonces todas las piezas metálicas se hacían mediante moldes, pero el metal fundido es viscoso y tiene un grosor mínimo de alrededor de 1 centímetro. Mediante un sistema de martillos pilones y de rodillos se consiguió aplanar el metal para lograr planchas realmente finas y ligeras, lo que abría su uso a otras aplicaciones, como la navegación o el ferrocarril. Y es que el ferrocarril es otro de los grandes inventos icónicos de esta época. Hasta entonces el transporte se hacía a caballo o con barcos de vela. El transporte por tierra era lento, incómodo y caro, mientras que el acuático era más rápido, barato y cómodo. Pero claro, ¿todo el mundo vive junto al mar? Pues no. Ya durante los siglos XVII y XVIII, muchos países comenzaron a construir canales entre unos ríos y otros, mejorando la comunicación entre ciudades. En el siglo XVIII comenzaron a construirse las primeras carreteras con grava compactada, lo que permitía un viaje más suave y rápido que en los caminos de tierra, o que en las calzadas romanas. Que sí, que molaban mucho, pero los romanos ponían piedras demasiado grandes, y vaya botes daba el carro cuando pasaba de una losa a otra. Pero el gran invento vino cuando Trevithick inventó la locomotora de vapor. Su locomotora era aún demasiado aparatosa, lenta y pesada para ser comercial, pero poco después Stephenson creó la Rocket, que podía alcanzar unos loquísimos 45 km por hora, y abrió la primera línea de tren entre Liverpool y Manchester. Una línea de ferrocarril requería una gran inversión inicial, pero se podía transportar más carga, más rápido, con menos personal y de forma más segura y cómoda que el equivalente con carros de caballos. El éxito fue tal que en unas pocas semanas las diligencias entre Liverpool y Manchester dejaron de existir. En pocos años Inglaterra se llenó de ferrocarriles. Y Europa también. Pero la máquina de vapor también se aplicó al transporte acuático, primero mediante los barcos de palas, que aunque eran poco eficientes podían viajar río arriba aunque no hubiera viento, o podían aumentar su velocidad combinando palas y velas. Y el gran avance llegó cuando se inventó la hélice, que era menos aparatosa, más eficiente y más rápida, permitiendo impulsar enormes barcos de vapor. Todos estos cambios impulsaron la economía de Gran Bretaña y de los países que rápidamente empezaron a industrializarse y comenzaron a aprobar leyes que favorecieran la libertad de empresa y los intercambios comerciales. Adam Smith fue el principal teórico del momento. Escribió uno de los libros más influyentes del mundo, en el que defendía la división del trabajo y una intervención limitada del Estado en la economía, bajo su famosa metáfora de la mano invisible que autorregulaba el mercado. Terminó así la economía del antiguo régimen, fuertemente intervenida por el Estado, y comenzó el capitalismo, basado en el librecambismo económico, y que proponía que el Estado interviniese lo justo. Hasta aquí todo ha sido una bonita historia en la que la técnica permitió acelerar la producción, mejorar la calidad y abaratar los productos, a la par que aumentaba la población. Pero esta es solo una parte de la historia, porque la revolución industrial tuvo muchas consecuencias, y muchas de ellas fueron desastrosas.